En París presentan el informe conclusivo sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica del país galo durante 7 décadas. Según la investigación, desde 1950, más de 200.000 menores han sido víctimas de sacerdotes u otras autoridades eclesiásticas. Francisco White nos tiene los detalles. Son cifras abrumadoras que reclaman medidas muy fuertes. Es una de las conclusiones del Comité Independiente sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en Francia. El informe habla de más de 210.000 víctimas de clérigos y religiosos en los últimos 70 años. 330.000 víctimas si se incluye también a los laicos. El comité recogió más de 6.500 llamadas y charlas precisamente con las víctimas y hace una propuesta clara para reformar la Iglesia Católica dentro de Francia. Una realidad que habla de la necesidad de escuchar a las víctimas, de hacer un sistema en donde se intente prevenir estas realidades y además que se forme a los sacerdotes y a los religiosos. Esto es lo que decía una de las personas que ha vivido durante estos 2 años y medio esta investigación, una asociación de víctimas sobre abusos sexuales en Francia. Hubo cobardía, debilidad, encubrimiento, estrategia, silencio, hipocresía, astucia, mentiras, abyectos compromisos y hasta el castigo de quienes se atrevieron a rebelarse. Es la terrible mecánica sistemática de una institución totalmente disfuncional. El sistema está corrompido. La investigación en Francia ha sido impulsada precisamente por la propia conferencia episcopal dentro del país, una investigación que no solo se ha hecho en este país, sino que en las últimas décadas también se ha llevado en Estados Unidos, en Australia, en Alemania o en Irlanda. Independientemente del lugar donde han sufrido los abusos sexuales, las víctimas aseguran que sufren un mismo patrón: el miedo a denunciar, la vergüenza por hablar, es decir, mantienen el silencio, la culpa y el trauma que queda de por vida. El equipo de RT ha tenido la oportunidad de hablar con una asociación de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica aquí en España y esto es lo que dicen. Fundamentalmente denunciamos que no reconozcan los abusos y sobre todo que no se ocupen de las víctimas. Eso es fundamentalmente lo que denunciamos, porque bajo nuestro prisma la Iglesia está considerando a las víctimas como victimarios y a los victimarios como víctimas. Dentro de la Iglesia Católica aseguran que en las últimas décadas ha habido una transformación tanto en el relato como en el fondo sobre el trato con el tema de los abusos sexuales. Recuerdan cómo el Papa Francisco en el 2019 hizo un sínodo sobre la pederastia y en concreto ha habido una reforma dentro del Código Canónico en la Iglesia Católica. En concreto, el propio Papa Francisco habla de un asesinato psicológico sobre lo que viven las víctimas de abusos sexuales y aquí en España se habla de que en los últimos años se han creado oficinas para proteger también a las víctimas. Esto es lo que decía precisamente el portavoz de la Conferencia Episcopal Española hace tan solo unos días. La Iglesia española pues renueva su compromiso de querer responder primero de sus propios hechos que haya podido hacer mal, que también disponerse para el futuro en todo lo que ya se viene haciendo de caminos de prevención, de formación. En España aseguran que no ha habido ninguna investigación profunda porque no hay unos abusos sexuales, dicen, sistemáticos. En total, a día de hoy, ha habido 220 investigaciones en España. Desde la Red Internacional de los Derechos del Niño hablan de 1000 denuncias en toda Latinoamérica. El primer país, México, luego Chile, Colombia y Argentina. Desde el Comité Independiente sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en Francia, hablan de la institución de la Iglesia Católica como una institución disfuncional y aseguran que el camino para mejorar debe ser arduo y largo
y hacen una pregunta: si realmente la Iglesia será capaz de hacer una reforma estructural.